Buenas tardes tengan todos mis radioescucha. Es un gusto saber que nos sintonizan nuevamente como todos los días. El día de hoy les traeremos un tema muy interesante. Espero sea de su agrado. Comencemos. Hablaremos de uno de los días muy mencionado y que aún se recuerda con mucho respeto. 2 de octubre de 1968. Una terrible masacre en Tlatelolco. El tan solo escuchar esto ya se me puso la piel chinita, y yo creo que también a ustedes, los que nos están sintonizando, porque saben de lo que se trata. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el Gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento entre las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Es así como lo han calificado los sobrevivientes de este movimiento, quienes exigen que los responsables se les juzgue por genocidio. Esta terrible masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, el cual representaba al Partido Revolucionario Institucional, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la gran verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano de la dirección colegiado, el cual fue creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Champingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al Consejo Nacional de Huelga derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses y meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país, a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época ya es recordada como la matanza de Tlatelolco, del 2 de octubre de 1968. Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de cualquier disputa o riña que pudiera suscitarse. ¿Pueden creer que los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse? Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencias de eventos violentarios de los derechos humanos por parte de la política y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial
de planteles escolares bajo la justificación que encontraban en la riña entre alumnos de la Vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac Ochoterena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de ganaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamientos de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida: estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos. Pero esto no los salvó del ejército. Sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. Se calculó que el número de detenimiento en el campo militar número 1 llegó a 2,000. Sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, acceso a archivos y a expedientes sobre aquel movimiento. Así que las cifras demostraron ser otras. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado difundió en 2006. Mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consiguió alrededor de 350 muertos. Por su parte, el 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox Quesada, la recomendación a efecto de que su gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar al desempeño institucional en el marco del respeto a los derechos humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, y evitará por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de 1960 hasta principios de la de 1980 se puedan repetir. De igual forma, recomendó que en los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en donde pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante servicios médicos, de vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Con la consumación de esta terrible matanza en el Estado mexicano, realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como los siguientes: derecho a la vida, derecho de libre expresión, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la legalidad, derecho a la procuración de justicia de los agravarios y sus familias, derecho a la integridad personal y derecho a la protección contra la detención arbitraria. En 2018, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, precisó que la CEAB se había reunido con víctimas de la masacre del 68 y exdirigentes estudiantiles en busca de la reparación del daño y una disculpa pública por parte del gobierno federal. Hoy en día la frase 2 de octubre no se olvida es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder vigencia, al repetirse año tras año, se ha convertido en un gran símbolo de impacto ejemplar,
que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968. Mediante estas medidas colectivas, los presentes recordamos a los ausentes y les rendimos homenaje. Sin embargo, ningún homenaje será suficiente. Constituye un grito de dignidad ante 50 años de marginación. Por mi parte, mis queridos radioescucha, ha sido todo un placer estar con ustedes. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.